Buenos días a todos, y mi nombre es Elena Ramírez, para que no me conozca. De forma temporal estoy ocupando el puesto de bibliotecaria de ingeniería en sustitución de Víctor Ramos, y eso, quiero darles la bienvenida y agradecerles que nos acompañen en la celebración de este día tan especial para todas las personas que trabajamos en la biblioteca universitaria, pues ya que es el Día Internacional de la Biblioteca. Desde la Biblioteca de Ingeniería nos sumamos a la conmemoración de este día con la exposición de origami y matemáticas y la charla que hay tras una pajarita de papel que impartirá a continuación pues don José Miguel Pacheco. Gracias. Ambas son el resultado de la colaboración de las bibliotecas del área tecnológica, es decir, las de informática, Teleco y esta misma, y claro está que ninguna de ellas hubiese sido posible sin la colaboración de, voy a decir despacito los nombres, primero Guillermo Socorro, que pertenece al Instituto Universitario de Investigación Biomédica y Sanitaria, de Hitoshi Saito, de la Fundación Japonesa Dentou, y de Yasuko Minakawa, creo que lo dije bien, y por supuesto del propio personal de la biblioteca universitaria, que sin su colaboración imposible de montar esto. Este encuentro de hoy es el colofón del recorrido que ha hecho esta exposición, pues se inauguró en la biblioteca de informática, después continuó en el centro comercial del Muelle durante la celebración del festival de Cinema Food en el stand de Japón, y después pues siguió en la biblioteca de Teleco y ahora aquí estamos disfrutando con ella en la biblioteca de ingeniería. El principal objetivo de este trabajo trabajar en conjunto y ha sido dar a conocer la vinculación entre las matemáticas y el bello arte del origami, lo que nos ha permitido además hacer un acercamiento a la cultura japonesa, que está bastante en agua. Pues curiosamente, por dar un dato, hoy, además del Día Internacional de las Bibliotecas, también se celebra el Día del Origami. Sin duda alguna, las causalidades del calendario pues confirman que estas dos disciplinas están destinadas a unirse, aunque sea en esta ocasión. Pues sin más, solo me queda invitarles a disfrutar de esta exposición que permanecerá en nuestra biblioteca hasta el día 20 de noviembre, y decirles que después de la charla habrá una visita guiada de la misma. ¿Ok? Pues ya le paso la palabra a Pedro Hernández Castellano, su director de Innovación Educativa y gran colaborador de esta biblioteca. Bueno, yo simplemente voy a brevemente a comentar, en primer lugar, disculpar que no esté el director de la escuela, Norberto Angulo, hoy aquí, porque ha tenido un pequeño percance físico y le han recomendado reposo, y entonces me ha pedido que yo haga esta labor de acogerles aquí en el centro, de la cual me siento muy orgulloso, y por colaborar y continuar con la colaboración con el servicio de biblioteca, pues más todavía, y agradecerles a ellos en particular que hayan querido traer la exposición aquí a la escuela, con lo cual pues tenemos la posibilidad de que también nuestro centro pues participe de estas actividades culturales, que además son muy interesantes y además tiene una relación muy estrecha el arte del origami y la tecnología asociada al mismo con el ámbito de las ingenierías en muchas de las ramas y disciplinas, ¿no? Entonces simplemente darles la bienvenida, y creo que la palabra para que pueda empezar cuanto antes la charla. Bueno, lo de cuanto antes. Bueno, muchas gracias por andar por aquí, por estos sitios tan encantados como este. El título de la charla que había preparado, porque aquí la insistencia llena de amabilidad de doña Eugenia y compañía, pues me ha obligado a venir por aquí. O sea que ¿para qué vamos a negarlo? En fin, el título es ¿qué hay tras una pajarita de papel? Esto, o sea, lo que hay detrás soy yo en este caso. Lo pueden comprobar inmediatamente, ¿no? Esto es una pajarita de papel. Debo confesar que cuando empecé a preparar esto, yo no me acordaba de nada de la pajarita de papel, y esta la he hecho siguiendo un tutorial de preescolar, que quede claro. Siguiendo un tutorial de preescolar con bastante esfuerzo, no se crean que no.
Lo mismo pasó con el barco, tengo aquí parte de la Armada Invencible, también con otro tutorial igual de difícil. Este es un barco de doble casco, de los que estuvieron tan de moda en la época del Prestige, y este se lo debo a mi señora, aquí presente, que casualmente se lo sabía hacer de memoria. Y esto que tienen aquí, que luego le mandaré que me hagan uno, esto se llama un vaso de viaje, que se puede hacer plegando un vulgar folio. Se hace un vaso y aquí se... Claro, si el folio fuera de papel encerado, no seguiría el líquido. En este caso creo que duraría poco. Pero en fin, estos son algunos ejemplos del origami práctico. Entonces, de ahí viene el título de la charla. O sea, ¿qué hay detrás de aquí, de todo esto? Pues hay mucho, mucho. Desgraciadamente hay más de lo que uno quisiera. Pero en fin, para que no se me cansen, vamos a avanzar un poco y comencemos. Ahí tienen una especie de obra de arte que se debe a una famosa origamista, que es la argentina Ligia Montoya, en su época, ya murió en el 67, como pueden ver ahí. Ligia es muy conocida por hacer unas obras hermosísimas, nacimientos y florecitas y todas estas cosas, y es muy conocida en Argentina. Se le llamaba algo así como la reina o el ángel del origami. Verán que a lo largo también de esta presentación voy a hacer uso más que abundante de la presencia de mujeres en este circuito. Hay más de una. Bueno, entonces tienen ahí esa, yo creo que es hermosísima, pero en fin, eso ya cada cual tiene sus costumbres de verlo, y ahí están. O sea que tenemos ahí a Ligia Montoya, que es la primera mujer que nos aparece por aquí. Bueno, ahí tenemos los dos orígenes del origami, básicamente son algo muy práctico. Lo primero es una manera que tenían los militares de enviarse cartas en campaña o no en campaña, o dentro de los cuarteles, y por eso lo llamo un plegado militar. Aquí lo tienen. Esto es un papel, una orden. ¿Tiene? Ahora lo hago circular por ahí, y entonces esto simplemente es un folio doblado. Así, se dobla el folio, se escribe lo que sea, se vuelve a doblar, se mete por aquí, lo cierras, y luego aquí pues se pone un sello para esto. Esto es un plegado militar. Y la otra es el verdadero origen del origami, viene no del papel. El papel tiene la mala costumbre de haber sido muy caro hasta mediados del siglo XVIII, y entonces el verdadero origen está más bien en la tela, en plegar la tela. Si ustedes se van a una tienda de ropa o de alquilo, pongamos por caso, ¿no?, y van a la sección de sábanas o la de toallas, encontrarán aquello bien plegado, salvo las que están en exposición, encontrarán perfectamente visto. Y entonces, en el siglo XVI al XVIII, las clases pudientes solían invitar a sus amigotes y tal, o al rey o a la reina, o quien tocara, a comer. Y había una costumbre que era epatar un poco, asustar a la gente con la complicación y con la belleza de la mesa, al poner allí todas las servilletas plegadas de mala manera y tal. En fin, era una manera de demostrar poderío. Y entonces eso estaba muy elaborado. Era tanto que había gente que estaba especializada en enseñar a los sirvientes a plegar las servilletas, los juegos de los manteles, todo eso, con objeto de que el señor de la casa quedara como un marqués, eso que sería como mínimo, ¿no?, o marqués. O sea que el origen del plegado, o de la utilidad del plegado, está entre el papel y la tela. Se puede plegar tela, todos sabemos. A ver, ¿quién no ha plegado una camisa para hacer una maleta? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Y sobre todo en esta cuestión de decir, qué guapo soy, ¿no? Esa es la primera cosa que aparece ahí. Vamos a seguir introduciéndonos un poco en este extraño mundo. Ahí tienen para hacer un libro. Dado que estamos en una biblioteca, y las bibliotecas están formadas básicamente por papel plegado, ¿no?,
por papel plegado, pues ahí tenemos plegando el papel para imprimir un libro. ¿Que quieren ustedes imprimir un díptico, como el de la figura A? Pues nada, se coge un papel y se dobla así a la mitad, como esto, ¿no? Coge el papel, se dobla a la mitad, y luego, como son 4 páginas, lo que tiene, porque queda 1, 2, 3 y 4, a la hora de imprimirlo hay que imprimirlo así. Hay que numerar las páginas e imprimirlas por ese orden. Eso hoy día ya las máquinas lo hacen, cogen el papel, lo doblan, le dan la vuelta, etcétera, etcétera, pero es así, hay que tener eso. El libro habitual está formado por pliegos de 16 páginas. Un libro corriente y moliente está formado por uno de estos de 16 páginas, que debe ser este. Esto es un pliego de 16. Está doblado en 16, pueden ver. Lo cual se hace, pues se dobla uno, se vuelve a doblar, se vuelve a doblar. Entonces, de tal forma que la número 1 queda siempre fuera y la última es la 16. Y por aquí, por esta parte, detrás de la 1 está la 2, según ese esquema de plegado. Pueden ver aquí, está numerado. Y esto que está aquí marcado con una rayita verde sería el lomo por el cual se pasan los hilos para coserlo a otros pliegos. Lo único malo que queda aquí es que quedan unas cosas que no se puede abrir el libro. Pero claro, las bibliotecarias aquí presentes y bibliotecarios, que también veo alguno por aquí suelto, sabrán que cuando en un libro no se le han cortado estas cosas se llama intonso. O sea que esto es un pliego intonso. Intonso que viene pues de la tonsura de los curas, igual que cortar el pelo. La misma palabra. Entonces, ténganlo por ahí, pueden pasar por ahí. Ahí tienen las numeraciones y es muy fácil. No tiene. Tengo aquí uno más pequeño, este es de menos páginas. Entonces, el problema matemático en este caso es solo cómo numerar las hojas para la impresión. Hombre, la manera fácil es hacerse un ejemplo y mirando así de lado, como he hecho yo, pues voy apuntando. Esta es la 1, pues la de atrás es la 2, así sucesivamente, ¿no? Pero vean que en el fondo no es más que doblar, volver a doblar y aquí lo tengo. Esto es una de las aplicaciones prácticas de este juego. O sea, tenemos plegando papel para imprimir libros. Esta es una de las aplicaciones más a mano y mucho más en un foro como este, donde no hay más que libros. Bueno, hay personas también. Bien, sigamos con esta historia. A ver. Bueno, vamos a ver qué gente está en el plegado. Están puestos por orden de fecha. Están puestos por orden de fecha. Y vamos a ver comentando algunos que me parecerán más o menos curiosos. Ahí tienen, el primero es Friedrich Febel, que no era muy matemático. Febel no era matemático, era más bien un pedagogo. Luego les diré por qué aparecen estos. Y fue el creador de una forma de pedagogía, sobre todo para los niños pequeños, para kindergarten y cosas de estas, donde el plegado de papel tenía su interés. Formaba parte de las actividades que tenían que hacer los niños. Como ven, estamos hablando del año 1800 y pocos. Luego les diré por qué. Bueno, la continuadora de Friedrich Febel fue la señora que está ahí, doña Berta von Marenholtz-Bülow, que fue, a la muerte de Febel, esta señora se dedicó a esparcir la buena nueva de la pedagogía febeliana. Estuvo durante muchísimos años, porque vean ustedes que tuvo como 40 años dedicada a expandir esa técnica. Lo mismo le pasa a Elise van Kalkar, que era una holandesa, Eleonore Herbart, también de por ahí. Hay un español, casualmente, que es Pedro de Alcántara, fue quien introdujo el frobelianismo en España. Este señor era director de la Escuela Normal de Maestros de Madrid. Y finalmente tenemos al matemático Felix Klein, que es uno de los jerarcas de las matemáticas en el cruce de los siglos XIX y XX. Entonces, aparece ahí porque a cuenta de Klein se avanzó muchísimo en propagar la idea del plegado. Se avanzó por él porque citaba un libro que vamos a ver ahora mismo. O sea que vean que ya ahí tenemos ya una, dos, tres, ahí tenemos ya 4 señoras ahí. 3, ¿no?
3, no. A Pedro lo habíamos hecho, señora. Vale. Aquí hay una en blanco que se me ha colado, no sé por qué. Y ahí tienen, hay otra serie de señores que se dedicaron en su vida a hacer algo con el plegado. Bueno, la primera es otra alemana, María Müller-Wunderlich. Lo de que tengan el apellido con un guión es que normalmente eran casadas. Y entonces se pone el apellido propio pegado con un guión al del marido. La costumbre, según los países, es ponerlo detrás o delante, eso va en gustos, ¿no? Bueno, pues María Müller vino haciendo lo que Berta Marenholtz, casi lo mismo. Pero su trabajo, ¿cuál era? Su trabajo era ir predicando la buena nueva del froebelianismo y creando, sobre todo, unos centros y grupos de trabajo para eso. Venía siendo, hoy día, tomándolo un poco a broma, sería como una especie de reuniones de Tupperware, una cosa de ese estilo. Y entonces se fundaban esas escuelas. Ahora veremos también un ejemplo muy divertido. Y no solo se fundaban las escuelas, sino que también había un negocio tras de ello, igual que en los institutos y colegios de hoy día, pues está, digo yo, Anaya, ISM y demás editoriales, pues el froebelianismo tenía un sistema pedagógico que incluía la venta a los alumnos de unas cajas, así de este tamaño más o menos, con los materiales. Los materiales incluían, pues, formas geométricas, las hay de madera, las hay de otras cosas, y también un cuaderno de trabajo. La versión original eran 6 cajas, y luego los seguidores de Froebel llegaron hasta la caja 9. Hasta la caja 9, pero claro, eso había que venderlo. Claro, entonces, qué mejor que fundar colegios y claro, estamos hablando también del siglo XIX, donde el acceso a la educación, aunque era ya casi absoluto, no era fácil. O sea que hay mucha política también detrás de esto. Bueno, pues vamos a seguir comentando con esto. Luego tienen a Van Hoff, aquellos que hayan saludado a la química, sabrán que Jacobus Van Hoff, de la ley de Van Hoff. Y este señor fue el primero que hizo modelos de moléculas complicadas utilizando el origami. Hacía unos papelitos, doblaba, usando las ideas de que el átomo de carbono, un carbono tiene 4 valencias, dijo a un átomo de carbono, pues mire usted, es un tetraedro. Y entonces los tetraedros se pueden ir enchufando con un plegado de cuerda en una esquina y van saliendo las diferentes moléculas con esto, ¿no? Luego aquí tenemos un indio, mirad, ¿y qué pintaba un indio aquí? Ese era un señor, no era una señora, ¿eh? El Sundara Rao fue muy conocido porque escribió un libro sobre cómo hacer todas las tareas que propugnaba Froebel en la caja número 8. Entonces, cogió la caja número 8 y dijo, vamos allá, vamos a la caja número 8 y vamos a hacer toda la tarea que nos impone este hombre, y publicó un libro hacia... La primera edición creo que es de 1893, la segunda es del 900, y la más famosa, que todavía hay publicaciones por ahí la tienen ahí en la exposición, es una edición del año 17 que se publicó muchísimas veces, se republicó. Esa está editada por 2 americanos y ha servido de libro de texto en un montón de sitios. O sea que el Sundara Rao, vivía en Madrás, como veo que queda algún matemático por aquí, Sundara Rao tiene en su haber, aparte del libro el ser quien mandó a Ramanujan hasta Inglaterra, porque puso la pasta para que Ramanujan apareciera en Inglaterra. Bueno, ahí tenemos otra señora. Ahí está Grace Chisholm Jung, o no, como se pronuncie. Doña Gracia tiene una serie de propiedades interesantes. La primera fue la primera mujer que hizo la tesis doctoral en Göttingen, en Alemania. Y además la hizo con Klein, el que salió antes, en el año 1899. Ella era inglesa y, bueno, pero por lo que fuera, había estudiado matemáticas allí en su país, se fue a Alemania,
contactó con Klein, hizo una tesis y luego, al cabo de un tiempo, regresó a Alemania, de Alemania al Reino Unido, y entonces se casó con un tal Jung, ahí le viene el apellido, que había sido su profesor de matemáticas en la juventud. Bueno, a pesar de todo eso, duraron casados 40 y tantos años, o 50 casi, ¿no? Como para que vean cómo era la sociedad en aquella época, Grace Chisholm Jung y su marido tuvieron, no sé si 5 o 6 hijos, y los educaron en casita, sin mandarlos a la escuela, utilizando el método de Froebel. Es un personaje relativamente conocido. Aquí posiblemente la más importante sea Margherita Belloc Piazzolla, una italiana, a la cual comentaré más adelante. Y luego tienen, el otro es un señor, a pesar de que se llame Akira Yoshizawa, es un japonés casi contemporáneo que hizo una especie de sistematización del origami, aparte de haber hecho miles de papeletas, de dobladas y cosas de estas, pero se le debe sobre todo el haber inventado una notación para decir cómo se pliega una cosa. Y claro, ustedes ven, vamos a coger este ejemplo. Esto es un vaso, ¿no? El vaso que les he mostrado. Bien, muy bien. Vamos a desdoblarlo si puedo, claro. Nos desdoblamos el este y aquí tenemos, ya que al desdoblar el vaso, pues lo que queda es un cuadrado en el cual hay marcadas unas rayas. Si a uno le dan las rayas estas, ¿cómo pliega el vaso? ¿No? Entonces a Yoshizawa se le debe el haber inventado una notación para decir, primero haga esto, luego haga lo otro y luego tal y cual. Entonces es algo importante, ¿no? dentro de lo que cabe. Este es fácil porque está casi doblado el solo, ¿no? Pero vamos, no. Pero si a uno le dan solo el esquema, pues le pasa como a las modistas cuando se compran los patrones, que tienen que pensar un rato a ver qué hago con esto, ¿no? O sea que esos son gentes conocidas, hay muchísimos más, porque la lista que tienen ahí incluye a una cantidad abundante de ellos. Vamos más allá. Vean lo que se anunciaba. Esta es una revista que se llama La Escuela Moderna, que publicó este Pedro de Alcántara, que fue el introductor de Froebel en España, ¿no? Y entonces ponía anuncios de lo que pasaba por el mundo, y este es muy entretenido. Dice que en Suiza, con el nombre griego de Lycaon, o como se pronuncie, la señorita Bachmann ha establecido en Lucerna una casa de educación según el sistema froebeliano. Estamos hablando del año 93. O sea, esto andaba circulando desde los años 1840 o antes, ¿no? Las jóvenes recogidas reciben en un curso de 10 meses la preparación necesaria para atender a la educación de los parvulitos, o sea, chiquititos, ¿no? Siguiendo los principios fundamentales de Froebel. El objeto del instituto no es por ahora el de formar maestras propiamente dichas, sino dar a las jóvenes los conocimientos teórico-prácticos más necesarios para poder atender racionalmente a la educación de los niños y prepararlas para ayas y madres. O sea que, no se crean que esto claro, hay que leerlo pensando que está escrito cuando se escribió. No hay que ponerse en plan me too con esto. Mucho menos, ¿no? Eso era así, ¿no? El programa comprende la teoría y práctica de los trabajos froebelianos, principios de ciencias naturales, de economía, de higiene y de gimnástica. Lo que no he sabido nunca es quién era la señorita Bachmann. No la he encontrado parte ninguna. Debía ser alguien conocido en su época, ¿no? Entonces, vean que esto estapa mucho en el ambiente. El conjunto, sobre todo de mujeres, que hizo toda la campaña de Froebel, esos crearon centros por todas partes. En Estados Unidos fue muy popular, también se creaban en Inglaterra también, y donde únicamente chocaron un poco fue en Francia, por razones que explicaré ahora dentro de un momento, ¿no? Pero incluso llegó a la India. Como la India era una colonia del Reino Unido, pues allá que fueron los froebelianos y se encontraron con don Tandalam, ese que sale hace un momento, y dijo, ahí va, y el hombre se puso a trabajar en esto. ¿Qué pasó con el libro del indio? Que el libro volvió después a Europa, y Felix Klein
lo ensalzó muchísimo en su libro Matemática Elemental desde un punto de vista superior. Lo hay en español, se puede encontrar por ahí, hay un par de ediciones. Y a partir de ahí hubo un resurgir del plegado. Pero el libro de Sundara Rao, que es el que saldrá ahora, ese libro lo que hizo fue traducir al lenguaje matemático estándar las cosas que se hacían a mano plegando. Entonces ahí está la cosa con su fórmula al lado y sus desarrollos. Yo lo tengo por ahí en el ordenador, lo debo tener, ¿no? O tal vez esté ahí en el pendrive. Bueno, o sea que vean lo que se anunció. O sea que esto quiere decir que había un movimiento fuerte, había un movimiento muy fuerte en esto. Vamos más para allá. Orígenes del plegado. Aquí hay una duda. Ahí tienen el esquema para plegar a la agulla o la cigüeña del año 1797, si Internet no miente, ¿no? Si la Wikipedia no miente, ahí lo tienen. Ese es el esquema para plegar la grulla o la cigüeña. Yo la verdad, a mí me enseñan ese dibujo y no sé qué hacer con ello. O sea que, insisto, si no se dan instrucciones suplementarias, que seguramente estarán en el texto, cosa que para mí es imposible, y, pues entonces podemos decir, ¿es que esto se hacía en el Japón? Pues mire usted, no. En el Japón no. El Japón es como si dijéramos un novato en el tinglado este del plegado. El plegado depende básicamente de la existencia de un material plegable que se pueda doblar. Claro, el material que nosotros conocemos ahora más a mano pues es el papel, ¿no? Pero antes habría pergaminos, papiros y cosas de esas, pero todos eran materiales muy caros. Materiales muy caros. Entonces, ¿cuándo aparece esencialmente? En cuestiones de cierta importancia. ¿Vale? Aparece el plegado como elemento práctico en cuestiones de cierta importancia porque aquello costaba un dinero, ¿no? Y entonces ahí tienen, por ejemplo, esta manera que es así, esta manera de doblar. Esto se llama, esta es una manera que se llama, si solo se pliega una vez así, ¿sí? Vamos a ver cómo era esto. Plegamos una vez por las esquinas y sale lo que se llama un blin. Esta era la forma que tenían en las iglesias para dar los certificados de bautismo. Se escribía aquí lo que fuera, el año tal, el día cuánto de no sé qué, se bautizó a Juanito tal, y no sé qué. En el centro de Europa, aquí en España son más de pluma, de ganso y estas cosas, ¿no? Se puede repetir la operación, entonces sale el Doppelblitz, que es la palabra original, y que todavía se puede usar. Por ejemplo, si uno le quiere dar un diploma a alguien, en lugar de darle un pergamino así y un tubo por donde meterlo, le dice, pues mire usted, tenga usted esto aquí con su sello tan mono y se lo mete en el bolsillo, ¿no? Pero pueden verlo por ahí, ¿no? Entonces, este es uno de los pliegues básicos, pero vean, esto se llama un blitz y un Doppelblitz. Ahí lo tienen, a ver si consigue. Déjame el pliego. Bueno. ¿Por dónde iba? Por los japoneses. Bueno, sigamos con los japoneses. Por aquí. No, esto era así. Bueno, ahí tienen el libro de Sundara Rao, el libro del indio. Pandalam Sundara Rao. Esa es una foto de la página 87 del libro. Y ahí, lo que tiene es un círculo, un mantel, vamos, es un mantel doblado. Entonces, vean ahí cómo se puede ver la huella plana de la figura que es el mantel convenientemente doblado, ¿no? Entonces aquí ven ustedes que unas veces al doblar sale aquí una especie de cresta y otras veces sale una especie de valle, ¿no? Eso cualquiera ese papel que anda por ahí bambando, seguro que por ahí lo tienen ustedes para distinguir entre una cosa y otra. Bien. Entonces, claro, si tenemos una figura como esta, la del vaso, que es la más fácil, yo esa no me atrevo a reproducirla ahora, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos lo mismo, ¿no? Nos pueden dar esto y decimos, pues sí, mira, ahí sale una huella. Esta sería
la huella bidimensional del objeto tridimensional que es el vaso, ¿no? Una huella bidimensional. O sea que esto no tiene... Este se hace solo. Ahora luego me tienen que hacer uno, ¿eh? Bueno, entonces ahí bien tienen. Pero también se puede hacer, si nos ponemos en plan matemático, podemos hacer cosas más complicadas todavía. Podemos pensar, por ejemplo, un papel unidimensional sería un hilo. Un hilo, pues aquí encima de la mesa, de esta mesa, ponemos un hilo y ese es un papel unidimensional y lo vamos doblando. Lo vamos doblando, haciendo una figura sin que el hilo se cruce consigo mismo. Entonces la figura que queda es bidimensional, como las curvas que enseñamos o enseñábamos a los niños en las clases, ¿no? Y la única condición es que no se cruce consigo mismo, porque entonces salta una dimensión más. Entonces, claro, ahí tienen esto es un papel. Para tener un hilo, que es mucho más complicado, se coge una tira de papel, se dobla, que se mantiene de pie y a cada pliegue le toca un punto. Esa es la huella. Claro, el punto ese debería de estar marcado con algún color para decir, ahora dobla para la derecha, y ahora dobla para la izquierda, y ahora dobla lo que sea. Pero en fin, eso tampoco es interesante. Y también puede uno pensar en algo que a nosotros ya no nos entra en la cabeza, que es en figuras tetradimensionales, dimensión 4. Claro, si nosotros, por ejemplo, una figura cualquiera del espacio, esta mesa, podemos hacer un dibujo ahí en la pizarra, está en dimensión 2. Pero un objeto tetradimensional no lo vemos. Entonces, pero se nos puede figurar diciendo, hombre, si los de 3 se proyectan sobre 2, pues ¿por qué los de 4 no se van a proyectar sobre 3? Entonces, esta es una de las posibles proyecciones de un cubo tetradimensional en 3D. Ahí está dibujada también además en 2D. O sea que... Bien, vamos a sacar otra señora a relucir por aquí. ¿Quién se dedicó sobre todo a la geometría cuatridimensional o tetradimensional? Pues doña Alicia Bull, que era hija de George Bull. Ustedes saben, era matemática, por herencia de su madre, que era la que era verdaderamente matemática, y dedicó toda su producción, durante bastantes años, a trabajar en el espacio cuatridimensional. Doña Alicia Bull era la última de 6 hermanas. Don George Bull, entre lo de ceros y unos, era todo unos o todo ceros. Solo tuvo hijas, ¿no? Y esta era la última, la más joven, que prácticamente no conoció al padre, ¿no? La que sí era matemática era la madre, que era Mary Everest, que era además hermana del tío que da nombre a la montaña Everest. Por más señas. Ya que esto es como el Ola, pero ligeramente un poco más variopinto, ¿no? O sea, sale gente muy exótica. Entonces hay huellas y dimensiones. O sea que vemos que hay un problema. El problema es que hay una figura tridimensional que se ha obtenido por plegado, y entonces viene otro y dice, no, ¿y el problema inverso cuál es? Pues, dada la huella que ha quedado, reconstruir eso. Ese es un problema inverso, y en realidad eso es lo que tiene, donde reside casi todo la técnica del origami, o del plegado, como quieran, reside en eso. Bueno, pues vamos a ver ya a Froebel. Bueno, en Froebel había pocas matemáticas. Entonces, ahí están las cajas que les decía antes. En las cajas había unos objetos que se llamaban gifts, significa regalo, y Beschäftigungen, que son tareas. En la jerga española, los regalos se tradujeron más bien por dones, lo cual es un poco exótico, y las tareas por tareas. O sea, venían unos cuadernillos y entonces el niño se ponía allí y decían, hoy toca el tal no sé qué. Los niños, estamos hablando de niños de preescolar, o sea, niños del orden de 3, 4, 5 años, ¿no? O sea, ¿quién iba a destinar a esto? Ahí estaban los cuerpos geométricos, cartulina y papel, los cuadernos, y todo ello había que hacerlo con la supervisión mediante unos adultos entrenados. Entonces, todas las escuelas que montaban las seguidoras de Froebel también tenían
tenían una parte de entrenar a gente para trabajar con las criaturas. Y ese fue el principio del fracaso del asunto de Froebel, al menos durante un tiempo, que la gente no estaba entrenada. No había profesores, por así llamarlos, o maestros, serían más bien maestras en esa época, gente entrenada, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que les decían, bueno, hoy toca hacer, pongamos que el vaso, no sé si esto estará en el nivel adecuado. Niños, se hace así, venga, hacedlo, ¿no? Y en lugar de dejar que el niño estuviera experimentando, que era la teoría básica, la teoría de donde salía todo eso, pues lo que hacían era copiar lo que les decía el maestro. El maestro está contento, y ya he pasado de la página 4 de la caja 3. Entonces, eso, claro, al final dio poco resultado. Había pocas matemáticas, muy pocas, y las matemáticas estaban, sobre todo, en las tareas. Había tareas de 3 clases, que no sé si las tengo en una transparencia ahora mismo. Vamos a verlo. No las tengo. Las tareas de Froebel eran de 3 clases. Una era divertirse con el papel, pero para hacer las cosas como la pajarita y estas cosas de ese estilo. Había otra que era hacer origami propiamente dicho, de este divertido, de hacer florecitas y cosas estas, mucho más complicado, que era al cual le dedicaban casi todo el tiempo, y había una pequeña parte al final dedicada a la parte matemática en sí, a descubrir algún teorema matemático que se pueda hacer. Evidentemente, en las escuelas froebelianas, al menos durante sus primeros tiempos, la parte final no se llegaba nunca. ¿Qué vamos a hacer? Y los niños pues acababan enseñados igual que si hubieran ido a una escuela de las normales. No había gran diferencia entre esto. O sea que esto no es una pena, pero fue así. Bueno, pues ya que hemos citado que Froebel intentó que hubiera algo de matemáticas, pero pocas matemáticas, como puede verse ahí, pues vamos a ver, pero a ver dónde están las matemáticas. Bueno, ese se llama el teorema de Maekawa, es un japonés, teorema de 1969 o 89, no sé. En cualquier caso es muy reciente. Bueno, volvemos aquí a cualquier figura de estas que estén plegadas por estos actuales. Vean ustedes que al desplegarla, aquí aparecen las crestas y los valles, ¿no? Crestas, aquí vean que están las arrugas estas, unas van para arriba, si se mira del revés se cambia el papel de unas y otras, y no pasa nada. Bueno, pues el teorema de Maekawa dice que en cualquier vértice de esto, el número de crestas y el número de valles que confluyen en él difieren dos, según si lo ponemos, pues como hay, al hacer así, tenemos la figura dual, pues entonces hay que ponerle el valor absoluto. Entonces el teorema de Maekawa dice que el número de crestas y de valles que confluyen en cualquier punto, cualquier vértice, ¿no? Difiere en dos. O hay 2 vértices más o 2 valles más. Pueden comprobar experimentalmente. Si quieren puedo repartir hojas de papel también para que practiquen y lo vean. Aquí esto está todo. Voy a repartir unas hojas para que no me digan que no se hace pedagogía aquí. ¿Cuántos? Bueno, tengo los libros. Gracias. Tú con la chuleta. Con la chuleta ya, sí, señor. Bueno, entonces, si para aquellos de ustedes que hayan saludado las matemáticas, o sean matemáticos de carrera o algo por el estilo, 1, 2, 3, y esto 3 crestas y un poquito.
Tipología 2. Diferencia 2. Primero. Esa pregunta me la hice yo también, ¿eh? Sí. Exactamente, ¿no? Bueno, claro. Sí. Ahora dirán ustedes, bueno, y eso es un teorema, luego necesitará una demostración. Claro, la demostración no consiste en cogerse un paquete de folios y empezar a hacer dobleces y a ver si se cumple siempre. Eso no vale. Eso no vale. Eso está penadísimo. En matemáticas las cosas son algo más serias. Entonces, la demostración consiste en mirar fijamente la fórmula, observar el caso cualquiera, y para los matemáticos eso da el tufillo a un teorema topológico. Da tufillo a teorema topológico. Si se acuerdan de la escuela primaria, aquello de caras más vértices igual a aristas más 2, pues es un teorema primo hermano de este. Es primo hermano de este. Entonces la manera de hacerlo es, se toma un vértice, aquí tenemos un vértice, cortamos el vértice y aquí sale un polígono, que más o menos se ve bastante mal, pero bueno, ahí lo vemos. Ahí se ve un polígono y se hace el bonito truco de contar cuántas veces, cuántas circunferencias suman los ángulos interiores. Haciendo ese truco sale una fórmula que sale esa de ahí, que caras menos vértices es igual a 2. Hay muchas más demostraciones, pero esta es la más topológica, por así llamarlo. De alguna manera, es el teorema de Maekawa, nada menos, o sea que japonés. No quede. O sea, hay matemáticas que es el teorema de Maekawa. Bueno, ahí tenemos la que ya lo había dicho antes. Akira Yoshizawa fue el que escribió el origami hacia 1960, más o menos, con una notación comprensible. Tiene varias notaciones, ¿eh? La más normal es esta, que consiste en tener una... Este no es la pajarita, el acero, pues lo que usa. Entonces, más o menos, tiene una notación de colores para distinguir una cara de la otra, cómo doblar, se dobla con una flecha, como tal, como tirar. Esta es una notación de este señor, de Akira Yoshizawa. Y luego, ya estamos en épocas más. Queremos hacer matemáticas serias, pues entonces viene uno y dice, no, esto tiene que llevar una axiomática. Aquí no vamos a ser menos que Euclides, ni de Hilbert, ni nada, axiomática. Y ahí tienen los axiomas, ya con esto nos vamos acercando al final ya, ¿eh? Esos son los axiomas del origami, según este japonés de nombre Umiaki Uzita, como se pronuncia. Bueno, A y B son puntos y R y S son rectas, ¿no? Dice, dados A y B, 2 puntos, hay unos, bueno, pues muy fácil, marcan ustedes los 2 puntos aquí, punto A, punto B, y luego doblan, pues por aquí. Ese sí que es claro. Ese es el axioma de Euclides que dice por 2 puntos pasa una única recta. Bueno, no ha quedado bien, pero bueno. Ese es el axioma. Bueno, hay otro que dice, dados A y B, o sea, 2 rectas, hay un único pliegue que lleva un punto sobre el otro. Ese es el cálculo de las bisectrices. El cálculo de las bisectrices, o sea, que ustedes quitan aquí una de estas, bien, tenemos aquí 2 rectas. Pues bien, tenemos una bisectriz llevando esta recta sobre esta, o sea, plegando de forma que esta coincida con esta, sale esta bisectriz. Y si pliegan esta sobre la otra, sale la otra bisectriz. No sé por qué tengo la pizarra, la verdad. Bueno, ese es el axioma. Luego, dadas 2 rectas, hay 2 pliegues que superponen la una con la otra. Bueno, se pueden pensar un poco, a ver cómo es. Hay 2. Unas veces el pliegue es único, en otras. Dados un punto y una recta, hay un pliegue que tiene una recta perpendicular a R y que pasa por el punto. Ese tampoco es muy difícil de entender. Este último ya es más complicado. Está ahí, dados 2 puntos y una recta, entonces o bien hay un pliegue que pasa por el punto y lleva el otro punto sobre la recta. O sea, uno se queda así
plegamos y el otro acaba sobre la recta. O bien se puede demostrar la imposibilidad del pliegue. En ese caso no es único, puede o no haber o haber muchos. Y solo hay uno en el caso en que un punto esté a la misma distancia de la recta que el otro punto. O sea, eso si quieren, voy a usar la pizarra ya que está aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí una recta y por aquí dos puntos, A y B, y esta es la recta R. Pues habrá algún pliegue que hace que este se venga a parar por aquí, encima de la recta, y que pase por aquí. El pliegue más o menos sería algo como esto. Bueno, aproximadamente quedaría la cosa así, o más bien por aquí, por esta parte de aquí, estaría por ahí. Este sería el pliegue. El pliegue iría por ahí. Doblamos sobre A y este acaba en la recta. Bueno, en el caso en que A y B estén a una distancia igual a la que hay entre un punto y la recta, el pliegue es único, no hay más que uno. En otros casos puede haber más. Y luego tenemos uno que tiene nombre propio, que es el pliegue de Belloc. Bueno, pues vamos a ver quién era Belloc. Belloc ya salió antes. Belloc es doña Margarita Belloc, salió por ahí. Pues ya es lo mismo. Ese es el axioma sexto. Hay varias axiomáticas del origami. Las hay hasta con 8 axiomas y tal, pero bueno, hay que elegir alguna. Elegimos una simple. Bueno, el pliegue de Belloc, este es un poco más enrevesado y recomiendo a quien quiera entender más de esto, que lo busque por ahí por San Google y Santa Wikipedia, y con la ayuda de estos santos celestiales, pues encuentre en los artículos de Margarita Belloc de los años 34-36, donde hace ese pliegue. El pliegue de Belloc, que está ahí, si le dan a uno dos rectas, y dos puntos, pongamos A y B, el otro B está por aquí, y estas son las rectas, vamos a llamarlas R y S, según la notación. Bueno, pues hay un pliegue que lo que hace es que manda A sobre R y B sobre S. Hay un pliegue. Ese no es tan trivial, no es tan fácil. Y a cuenta del pliegue de Belloc, que es ese, hay una controversia por ahí sobre si esto son axiomas o son otra cosa. Porque, claro, un axioma, en principio, es algo que se da por hecho. No hay que hacer nada más que mirar. Pero hay gente que no se lo cree. Dice, no, hay que pensar demasiado para que esto sea evidente, ¿no? Entonces, hay siempre un poco de polémica sobre si estos son axiomas o son otra cosa. Pero, en fin, nosotros vamos a darlo por bueno, puesto que el uso habitual es llamarlos axiomas, lo sean o no lo sean. Claro, el pliegue de Belloc tiene una particularidad, y es que se puede utilizar para resolver ecuaciones algebraicas de tercer grado. Son ecuaciones algebraicas de tercer grado, y en particular el problema de la duplicación del cubo. Para aquellos que estén todavía un poco olvidados con la duplicación del cubo, es uno de los problemas clásicos griegos. Si tenemos aquí un cubo, supongamos que tenemos aquí un cubo, ¿no? Un cubo de lado 1 y cuyo volumen es 1. Y entonces la historia puede tener por dentro. El problema clásico de la duplicación del cubo es encontrar un cubo. Fabricamos un cubo de volumen 2, esto se lo podemos encargar a un cantero, por ejemplo, de volumen 2, pero el problema es que ¿cuánto vale el lado? ¿Cuánto vale el lado? Es el problema de la duplicación del cubo. Pues hallar el lado de un cubo que tenga el doble de volumen que uno dado. Es una ecuación de tercer grado. Es la ecuación de tercer grado la más simple de todas. Es que x cubo igual a 2. Pues bien, el pliegue de Belloc se puede utilizar para calcular esto. Se pinta las rayas, los puntos, etcétera, 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 y con un poco de paciencia sale. Pero no es trivial, no es una cosa que salga así elemental, del tirón, no lo es, ¿no? Pero doña Margarita
Se hizo célebre por eso, tiene derecho a estar en el cuadro de honor de los matemáticos. Aunque solo fuera por eso. Por supuesto, la duplicación del cubo, ya sabían los griegos cómo resolverla, ¿no? Por tanteo, o usando una curva que se llama la cisoide de Diocles, o cualquier cosa de esa. Pero cuando decían no se puede resolver, es que no se podía hacer con los axiomas de Euclides. O sea, usando solo regla y compás. No sale. Eso no sale por... no sale. Bueno, y vamos tú. Ahí tienen un caso particular del pliegue de Velo. Aquí tienen las dos rectas, son esta y esta, y los puntos son el A y el B. Y el pliegue que tienen es este. Ese es el pliegue en el cual manda. Lo que pasa es que lo que está aquí con B y B', R', las primas, es la figura trasladada un poco para allá. Entonces se forma un cuadrado, y esto los expertos en el origami saben que es el pliegue de Velo. Bueno, ya. Dejamos las matemáticas. Vamos a dejarlas, que son un poco aburridillas. Bueno, vamos con la política ahora, que esto tiene más interés, ¿no? Bueno, vean que la política aparece aquí de una manera curiosa. Ahí lo puedo leer, ¿no? El origami o plegado tiene que ver con las decisiones políticas tendentes a extender la educación elemental a todas las clases sociales. Bueno, es decir, ¿no? Como parte del movimiento que llevó a principios del siglo XIX al concepto político de nación. O sea, el concepto de nación, todo el mundo se cree que es una cosa que está dada y que está ahí. Eso viene desde los tiempos más negros anteriores a los griegos. El concepto de nación es un invento del siglo XIX, que no lo parezca, ¿no? Vean que con la nación y los nacionalismos, vean lo que pasa por ahí arriba, ¿no? Bien, el padre del concepto de nación es el Armand Fichte. Fichte significa pino, si tienen curiosidad. En un libro de 1808 que se llama Discursos a la nación alemana, y aparece por primera vez la nación, y uno de los discursos, el más largo, se llama Educación de la nación. Vean que la educación. Entonces, ¿por qué se gasta tantísimo dinero cualquier comunidad autónoma en las que tienen idioma propio, en gastar locuras en academias del idioma propio y tal, y las que no tienen idioma propio en rescatar cualquier cosa que suene a propio de la... por esto, por el concepto de nación. El concepto de nación está en la base de eso. Bueno, en España, pues la obra de Froebel entró por ahí, heredando lo que había hecho Pablo Montesino, que era un español, justamente, un pedagogo español. Ya era nacido a mediados del siglo XVIII, a pesar de los pesares, Pablo Montesino. ¿Saben dónde está el Instituto Pablo Montesino aquí en Las Palmas? Sí. Existe uno. En escaleritas arriba, al lado de la feria. O sea que tiene el nombre. Yo no creo que nadie de los que están allí estudiando sepa quién era el que da nombre a aquello. Pero bueno, Pablo Montesino es un pedagogo muy célebre, español además. El segundo apellido era Cáceres. Bueno, entonces el froebelianismo llegó con el Pedro de Alcántara y vino siempre ligado a dos ideas. Una, al krausismo, que era otra cosa heredada también de principios del XIX, y a la institución libre de enseñanza, que acogieron con los brazos abiertos este tipo de ideas. Don Giner de los Ríos y toda esta gentita hicieron esto. Vean que desde Madrás volvió el libro de Sundara, que ya les he contado, el libro de Sundara Rao. Bueno, ahí tienen ustedes la diseminación de la pedagogía froebeliana. Fue sobre todo una empresa femenina, como también fueron sus movimientos en contra. Cuando doña Berta Barenholtz-Müller fue a predicar la Buena Nueva a Francia, hacia el año 1870, por ahí, 70 y tantos, ahí lo dice, pues sí, empezó a abrir allí sus cosas, y entonces la francesa doña Pauline Kergomar, que era una de las inventoras de la pedagogía francesa, dijo que no, esto de Froebel, que era demasiado alemán. Eso era demasiado alemán y que eso no podía entrar en Francia. Así fue.
también. O sea, que las cosas... También es verdad que Alemania acababa de constituirse como nación en el 71, después de la guerra franco-prusiana. Y bueno, y las relaciones entre los países vecinos pues nunca son las mejores. O sea, que si venía uno, uy, encima alemán, y los de la guerra de hace nada, quita. Entonces, creo que hay más política. No, había más. Aquí tenemos a los químicos. La química teórica también adoptó técnicas de plegado, esto ya lo conté antes, las cajas de Froebel y todo eso. Ahí está Van Hoff, que ya lo cité. Y claro, hoy día todo esto se puede hacer ya por ordenador. No hay programas de ordenador. Aquí hay uno, no sé si lo cogerá esto aquí. A ver, ¿esto cómo se hace para apretar, para señalar aquí? ¿A dónde tengo que darle aquí para que me marque aquí? Lo que tiene que hacer un ordenador, ¿no? ¿Qué? El ordenador. En el ordenador, a ver. Necesita sentarse aquí cómodamente, no sea que luego me equivoque y lo probemos. A ver si sale la manecita. Permitir, ¿no? Es que no me he puesto los espejuelos. Bueno, y ahora porque me sale el portal de acceso a la red. no tiene las credenciales tuyas. Alguien que ponga ahí su nombre y clave. ¿Cómo? Invitado. No, espérate, yo debía saberme la mía. Porque ves que está hundido. La diferencia te van a ¿Por invitado entra? Entonces una contraseña. 1, 2, 3. Invitado 18, ¿no? Pero con el punto de... Esto es más difícil que hacer la pajarita. Más difícil que hacer la pajarita. Más difícil que hacer la pajarita. Mira, Ostras. ahí tienen un programa. Ese es uno muy facilito, ¿no? Entonces, ese programa tiene ahí, aquí, tiene ejemplos, que no sé si... No, tienes que hacerlo con el cacharro de abajo. Tendré que hacerlo abajo. Ya sería ya la bomba, ya si lo hicieran. Antiguamente existían esas cosas, ¿no? Bueno, antes se decía a aquel niño de la segunda fila, niño, ven. A ver, ¿dónde está el Ejemplo. ejemplo? Vamos a ver aquí. La pajarita está ahí. Origami, no sé qué dice ahí. Origami, beer base, No. base de pájaro, base de frog. Simple folds, bueno, vamos a ver los simple folds por ahí a ver si alguno, me parece, no nos quiero vender. Bueno, pero en cualquier caso, vean ustedes aquí que esa figura, como esa, ahora ¿qué le ha pasado? ¿Se ha ido de vacaciones? Volvió. Ha vuelto. Aquí, pero esa figura se puede cambiar. Hacerla más plana y más plana, o se puede hacer también más rugoso. más así, y también puede uno pensar en el material en sí, que sería el papel o la sustancia de que esté hecho eso, o bien, y esto va sobre todo para los ingenieros, arquitectos y otra gente, en hacer que ahí aparezcan los esfuerzos, en este caso, aparecen qué esfuerzos se están realizando en las diferentes partes de la figura. O sea que este es un programa bastante fácil y, como ven, es de acceso prácticamente inmediato, ¿no? O sea que ahí tenemos a los restos. Bueno, ahora como prueba de examen me tiene que hacer el vaso. ¿Tiene cada uno su papel por ahí para hacer el vaso? ¿Eh? Hombre, no. No, es que luego tenemos que brindar con el vaso vacío. ¿No? Bueno, para hacer el examen lo primero que hay que hacer es... Mira, ha hecho barcos allí, doña Pilar ha hecho barcos y todo. Bueno,
lo primero que hay que hacer es hacerse un papel cuadrado. Para hacer un papel cuadrado, porque si no es cuadrado, claro. hay que hacerlo cuadrado, no es problema. Se dobla un punto cualquiera así, ¿no? Lo doblamos tal que así. ¿No? Y el sobrante este se lo quitamos. El sobrante lo quitamos. Bien. Pues no lo cortamos. Como no tenemos tijeras, porque somos orientalistas de primera clase, utilizamos este bonito elemento que se llama una plegadera. Lo que el nombre indica, plegadera. Vamos plegando, por lo tanto, últimamente se les llama más abrecartas, pero bueno, lo cortamos con la plegadera. Bueno, pues ya tenemos hecho lo de la plegadera. Si alguien la quiere utilizar, la puedo prestar, pero por devolución. Venga, pues ya está en primera fila. Bueno, pues muy bien. Ahora doblamos esto por el vértice hacia abajo. No, por el vértice hacia arriba. El vértice que está formado por dos hojas de papel. Y ahora plegamos cada esquina, cada vértice inferior hacia el lado opuesto, de forma que esto quede en medio horizontal. Bueno, tampoco hay que ser una. Doblamos cada vértice hacia el lado opuesto. O sea, lo tenemos primero así. Ahora lo doblamos cada vértice hasta que coincida con el lado opuesto. Bien, pego todo esto. Ya. Lo apretamos bien para que quede así. ¿No ves cómo me está usando? Bueno, lo tienes así. Bien, ahora, esto lo ponemos así, hacia arriba. Vale. Ahora, dobla este hasta aquí y este hasta aquí. De forma más o menos así. Observen. Sí, hacia el centro. Esto no son ciencias exactas todavía. Bueno, y ahora solo nos queda dejar el sobrante de por arriba lo doblamos. ¿El otro? Exactamente, aquí, más o menos. Bien, y ahora lo que sobra por arriba, pues una solapa por delante doblada y la otra por detrás. Y entonces, ahora un poquito. Señores, salud. No ha sido tan duro. Bueno, ya solo me quedaba la última transparencia, me parece, pero bueno, la última transparencia, esto hay que salir de ahí, ¿no? Como se pueda. Queda... Hombre, si fuera... Queda fuerte, ¿eh? Sí, ¿no? Eso, esta cosa, el vaso, que se llama en versión original, se llama vaso de viaje, pero hay que decirlo en francés, ¿eh? Si no se dice en francés, no es tan bueno. En francés se dice así. Pierde consistencia. Pierde consistencia. En francés hay que llamarlo en francés, se dice gobelet de voyage. Gobelet de voyage. No me digan que no es mucho más glamuroso, por Dios. Bueno, pues a ver si consigo salir de aquí para ponerles ya la despedida. A ver, ¿dónde está? No te veo. Escápate ahí, Pache. Solamente coge el PowerPoint de trabajo. Ahí. Ciérrate. Sí. Bueno, Cerra todo, Pache. Cerrar todas las pestañas. ahora vuelvo aquí al... Cierra todas las pestañas. Ese es del navegador. Vuelvo aquí al... Ah, pues ya está, también. Bueno, ahí tenemos. Gracias. Yo creía que estas cosas solo eran capaces los niños de 8 años de hacerlas. Se ve que algunos adultos también llegan a esto. Bueno, pues eso, como ven, lo que es importante es que ustedes vean que no hay nada inocente en esto, que la
La política tuvo mucho que ver en la creación de modelos pedagógicos, en la creación de modelos de química, cosas de estas. Y bueno, ya para el diseño de cubiertas vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, cojan ustedes un folio, este folio así, sin nada, intenten dejarlo vertical así. Se cae, ¿no? Pero si lo doblamos ligeramente, hacemos un pliegue, lo abrimos un poquito y ya no se cae. Bueno, medio, ¿no? Pero bueno, esto ya no se cae. Claro, ¿qué hemos hecho? Se ha hecho más resistente el material con el pliegue. Eso es lo que hacen los ingenieros cuando diseñan una cubierta. Cuando se diseña una cubierta, las de las fábricas siempre tienen forma de dientes de sierra así. Claro, es mucho más fácil que hacerlo. Entonces vean que el pliegue vale para algo, ¿no? Y creo que con esto, esto era para lo del teorema de Maekava, las bisectrices y demás historias. Y yo creo que, señores, ahora sí que ya vean una silla de origami de cartón. Bueno, pues muchas gracias. A esto me pasa a mí por ser el último. Ya dije yo que los últimos serán los primeros. Eso dice, a veces. Pues nada, queríamos agradecer por su participación con este detalle. Ese pesa. Un diamante Sí, de origami. ese coral. Bueno, joder, pues, muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido más la vida. Muchas gracias.